Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros al webinar. Vamos a esperar 2-3 minutillos, ¿vale? Para los retrasados y ya comenzamos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haberos inscrito y haberos conectado al webinar. En primer lugar, me presento. Soy Carlos Garcés, el responsable del área de e-commerce en Iberus Digital, una de las empresas del grupo Iberus. Lo que os vamos a contar hoy en un ratito es cómo se llevó a cabo el desarrollo y la implantación del nuevo B2B internacional de SaicaPack. ¿Vale? No voy a entrar yo al detalle de qué es SaicaPack, ¿vale? Luego nos lo contará Abel, que está también con nosotros, ¿vale? Y bueno, me acompañan aquí para hacer la presentación, como decía, Abel Salas, que es el coordinador de marketing de SaicaPack, Sara Martín, que es una de las especialistas en experiencia de usuario de Iberus, y Mapi Casas, que es una de las arquitectas AppCommerce de Iberus Digital, ¿vale? Que es la tecnología en la que se ha desarrollado el proyecto. Bueno, comenzamos. En primer lugar, breve presentación de Iberus, ¿vale? Para los que no nos conozcan, Iberus es una empresa, un grupo de empresas del grupo Eneo, ¿vale? Actualmente, hace un par de semanas, hemos alcanzado ya la cifra de 1.500 trabajadores, ¿vale? Incluso hicimos un pequeño evento, ¿vale? Que igual alguno pudo ver por redes sociales y demás, una pequeña fiesta, ¿vale? Para celebrar ese empleado 1.500, ¿vale? Bueno, tenéis aquí cifras de negocio y demás, pero bueno, sobre todo me interesa que veáis un poco pues, el crecimiento, ¿no? Que ha tenido la compañía desde que se fundó hace ya más de 10 años hasta el día de hoy, tanto en personal como en cifra de ventas. ¿Dónde estamos? Pues bueno, la sede central está en Zaragoza, pero como podéis ver, bueno, estamos por toda España, ¿vale? Sobre todo en los últimos 2 años se ha potenciado mucho la apertura de delegación y presencia en toda España. Entonces, en todos los sitios que veis ahí, tenemos presencia no solamente comercial, sino de equipos de desarrollo especializados en diferentes tecnologías. Y a nivel internacional, pues tenemos presencia en Latinoamérica y también en algunos países de Europa, ¿vale? Ya llevamos varios años pues, en los que se están desarrollando proyectos internacionales desde España para diferentes países, tanto europeos como latinoamericanos, ¿vale? Como comentaba. Algo importante a destacar de Iberus, pues es un poco la gestión del talento, ¿vale? En Iberus tenemos muy claro que al final el activo principal y lo más importante de la compañía son los trabajadores. Entonces, bueno, tenéis ahí alguna imagen de nuestra sede central en Zaragoza, del edificio, y bueno, luego un poco los espacios que tenemos dentro, ¿vale? En principio, estos espacios, estas fotos que veis aquí son de la sede de Zaragoza, pero bueno, estamos expandiendo un poquito esa filosofía a todas las sedes por el resto de España, ¿vale? Es que el objetivo al final es, obviamente, es trabajar, pero bueno,
que todo el mundo, dentro de lo que se pueda, trabaje de la manera más cómoda posible y no solo trabajemos, sino pues que también lo pasemos bien, hagamos amigos y nos conozcamos un poquito más. A nivel de estructura, estamos estructurados en mercados, ¿vale? Estamos especializados en los diferentes mercados que veis ahí, ¿vale? Para aglutinar el conocimiento y la especialización en estos sectores verticales. Y luego a nivel de ejecución de proyectos, pues bueno, tenemos una serie de empresas y grupos dentro de Iberus, ¿vale? Especializados que son transversales a todos los mercados, que son los que ejecutan los trabajos. Dentro de lo que es el grupo Iberus, que como he comentado es un grupo de empresas, una de las empresas del grupo es Iberus Digital, que es la empresa del grupo a la que pertenece el área de e-commerce, que es la que ejecutó el proyecto que vamos a contar. Lo que tiene de especial esta empresa respecto al resto, pues es que no solamente es una empresa tecnológica, sino que también es una agencia de negocio, ¿vale? Además de los equipos especializados en tecnología, pues tenemos una serie de equipos transversales que dan una capa de negocio a todos los proyectos, ¿vale? Equipos especializados en posicionamiento SEO, analítica web, campañas SEM, marketing automation y experiencia de usuario, ¿vale? Hago especial foco en el grupo de experiencia de usuario porque va a ser una de las cosas que os vamos a contar, ¿vale? El cómo trabaja este equipo de experiencia de usuario y lo importante que fue con la consecución de los objetivos de negocio de este proyecto que os vamos a contar. Y luego, desde el punto de vista de tecnología, una de las especializaciones que tiene Iberus Digital es el equipo de SAP CX. ¿Vale? SAP CX, bueno, lo que sabéis que SAP CX originalmente era un producto que se llamaba SAP Hybris, luego pasó a llamarse SAP Commerce y luego se integró dentro de una suite de productos de SAP que se llama SAP Customer Experience. Bueno, pues dentro de Iberus Digital tenemos desde hace ya muchos años un equipo especializado en esta tecnología, ¿vale? Iberus lleva más de 15 años trabajando en e-commerce y lleva ya los últimos 5 o 6 años especializado también en esa tecnología, ¿vale? En la que tenemos un equipo muy grande de profesionales certificados y, bueno, al final es la tecnología en la que se ha basado el desarrollo de este proyecto, ¿vale? Bueno, y ahora ya le voy a dar paso a Abel para que nos cuente un poquito qué es Saikapac y cuáles sean los objetivos que se perseguían con este proyecto y sobre todo los retos a los que nos enfrentábamos. Hola, buenos días a todo el mundo, a todos los que estáis conectados. En primer lugar, me gustaría agradecer a Iberus la invitación a este webinar. Es para nosotros un placer estar hoy aquí y poder compartir esta nueva herramienta que ha sido un proceso, pues bueno, no duro, pero a día de hoy podemos decir que ha sido o que está siendo todo un caso de éxito. Antes de comentar un poquito sobre todo los retos o esos desafíos a los que nos encontramos, por hacer una pequeña introducción de lo que nosotros hacemos y a lo que nos dedicamos, para aquellos que no nos conozcan, Saikapac es una de las 4 áreas de negocio que componen el grupo Saika. En términos globales, el grupo Saika se dedica a proporcionar soluciones sostenibles de papel para cartón ondulado y embalaje, al mismo tiempo que desarrolla pues, la circularidad en la gestión de residuos. El grupo está presente en más de 10 países, con 110 plantas de producción y estamos trabajando más o menos alrededor entre 10.500 y 11.000 trabajadores. Más concreto en Saikapac, que es donde yo estoy ubicado y para el área de negocio en la que hemos realizado esta herramienta, nos dedicamos a proporcionar soluciones sostenibles de embalaje o packaging de cartón ondulado a nuestros clientes. Actualmente el área de negocio la componen 6.000 trabajadores y tiene una facturación superior a los 1.500 millones de euros con 53 plantas a lo largo de toda Europa y próximamente en Estados Unidos. Si me voy a lo que es centrarme el proyecto, yo he querido resaltar 4 grandes puntos que para mí cuando iniciamos las conversaciones con Iberus fueron o los teníamos encima de la mesa y yo consideraba que eran realmente retos o desafíos que nos íbamos a enfrentar. El primero de todo era conseguir una creación de una solución que fuera homogénea para todos los países y continentes. Es decir, al final la manera de crecer de Saika es por medio de adquisiciones. Esto en unos primeros momentos, cuando empezamos a trabajar con diversas plantas, pues puede generar problemas.
Y luego tenemos sobre todo los puntos o las diferencias culturales. Aunque, pues bueno, la mayoría de las plantas se encuentran la totalidad en Europa, siempre existen diferencias, y uno de los puntos que a mí me parecía difícil dentro de este proyecto era conseguir una solución que fuera única y fuera homogénea para todas y cada una de las 53 plantas que a día de hoy trabajan con la herramienta. Este sería el primer gran reto. El segundo gran reto, que es un poco más tecnológico y es un poco sobre lo que tenía que trabajar Iberus, era nosotros trabajamos con dos sistemas de ERP diferentes en nuestras plantas, GPT y SAP, y esto nos producía, bueno, que tuviéramos que, en la mayoría de los casos, duplicar las acciones y que toda esa parte técnica que va detrás, bueno, que ha sacado adelante Iberus y, por supuesto, el equipo de sistemas de Saika, pues bueno, dejar que no, bueno, limitar esa complejidad a algo, bueno, pues que no se notara, que el cliente final o el usuario final no notara la diferencia si detrás había un RP o había otro. El tercer punto era, pues bueno, que al final nosotros contábamos que nosotros trabajamos en un sector industrial que se caracteriza sobre todo por un tema que es muy, muy relacional. Y esto, introducir una herramienta que es totalmente digital, que da una cierta autonomía al usuario, al cliente, y que, bueno, pues proporciona que no es que dejemos de estar a su lado, pero sí que es de otra manera, se abre otro canal de comunicación que igual ya no es tan cercano. Bueno, esto era, pues esa puesta en marcha también era un reto que nos teníamos. Podíamos tener una gran herramienta de lo mejor del mercado, pero si el rollout que hacíamos y la implementación no era la adecuada, o desde el punto de vista de beneficios de los clientes, pues bueno, podía haber llegado a un fracaso. Y luego también contábamos con un gap tecnológico que podíamos tener en los usuarios. Al final, dentro de Saika Pack, pues tenemos una diversidad muy grande de clientes, y esto provoca que en algunos puntos, pues bueno, nos encontremos con usuarios que, digitalmente o tecnológicamente hablando, pues bueno, no están tan avanzados como otros. Esto, a la hora de poner una herramienta pues en uso y que para gestionar su día a día, bueno, pues provoca o genera una serie de inconvenientes, situaciones un poco difíciles, y que teníamos que, bueno, pues sobre todo que enfrentarnos a ellos e intentar dar la mejor solución posible. Desde mi punto de vista, sin entrar en las partes tecnológicas, como yo siempre digo a Iberus, estos eran los 4 grandes retos que nosotros teníamos con esta nueva herramienta. Vale, muchas gracias, Abel. Por resumir un poquito, además de los retos que ha comentado Abel, que eran específicos del proyecto, al final, bueno, esto es un B2B, y un B2B ya de por sí tiene unos retos intrínsecos, ¿no? Con los que no nos encontramos en un B2C. Bueno, esto lo ha comentado Abel, diversidad de clientes y usuarios. Tenemos clientes internos, clientes externos, usuarios y clientes nacionales, internacionales, pequeños, grandes. Los podemos tener clasificados por categorías, dependiendo del nivel de facturación anual que tengamos. El tema del pricing. Al final, en un B2B, el producto no tiene un precio único. El producto depende, el precio depende pues del país del que se esté comprando, del mercado, del cliente, la política comercial que haya con ese cliente, las ofertas personalizadas que puede tener. Es decir, cada producto tiene un precio diferente para cada cliente. O sea, la complejidad es muy grande. En un B2B ya en general, el catálogo no es el mismo para cada cliente. Cada cliente tiene su catálogo. Cuando entra y se loguea, pues tiene sus productos con sus precios. Además, en el caso de Saika, es que cada producto es personalizado para el cliente. Es decir, lo que se le vende para un cliente no se vende a ninguno más. Entonces, el poder modelar todo eso, ya de por sí en un B2B no es sencillo, pues en el caso de Saika pues todavía era más complejo, ¿no? Tema de control de stock. Pues en un B2B se pueden hacer pedidos contra el stock existente, se puede hacer pedidos que se fabrican en el momento en que se recibe el pedido. Estamos hablando de pedidos de cientos, miles de líneas. El stock puede venir de un almacén de varios, se puede dividir el pedido en diferentes entregas. Cada entrega puede llegar un día diferente desde un sitio diferente. No tiene nada que ver con un B2C en el que hacemos un pedido de un producto, 2, 3 y ya está. Si añadimos además el tema de múltiples países, múltiples idiomas, diferentes impuestos, aranceles en los envíos, conversiones de moneda según el país en el que esté comprando o desde donde se esté comprando, pues bueno, todavía se complica un poquito más. En el caso de Saika, además, como decía Abel, si ya normalmente en un e-commerce tenemos una fuente de datos donde está el master data,
que es el ERP, sea SAP o sea el que sea. Bueno, aquí teníamos dos. Teníamos SAP en algunas plantas, teníamos GPT en otras. Diferentes tecnologías, integrarnos con dos plataformas diferentes que estaban desarrolladas en diferentes tecnologías, ¿vale? Pues un poquito más de complejidad. Y además, si hacemos todo esto, pero no conseguimos que la herramienta sea usable y fácil de utilizar, olvidémonos. Es decir, siempre que implantamos una herramienta nueva, hay una resistencia al cambio. Si encima les damos algo que es diferente y no es sencillo de utilizar, ya nos podemos olvidar. Es decir, tenemos que conseguir hacer una herramienta que dé respuesta a todas estas necesidades, pero que además sea muy sencilla de utilizar. Si no, la gente no la va a utilizar y por muy bien que esté implementada, pues va a ser un fracaso, ¿vale? En resumen, cuando vamos a hacer un proyecto B2B, pensemos muy bien cómo lo vamos a implementar a nivel tecnológico y también cómo lo vamos a enfocar a nivel de negocio y a nivel de metodología. Bien, como pone ahí, moriríamos en el intento, que cada años se irá de costes a un fracaso para nosotros. Es fundamental enfocarlo bien. Los proyectos B2B, si no se enfocan bien, como decía, son proyectos de años y se disparan económicamente, ¿vale? ¿Cómo enfocamos la solución? Bueno, pues al final, para que el proyecto fuera un éxito, al final, digamos que lo que consideramos factores clave se podrían dividir en dos. Por un lado, la tecnología. Luego ya entrará Mapi un poquito a comentar cómo se desarrolló a nivel tecnológico. Ya hemos adelantado que se desarrolló con la suite de e-commerce de SAP. El frontal desacoplado en Spartacus con Angular, plataforma middleware, integraciones de SAP. Luego Mapi nos cuenta, ¿vale? Y la otra clave del proyecto fue la metodología que se siguió, ¿vale? Para centrar y poner siempre al usuario en el centro de todo el proceso, ¿vale? Para no perder nunca de vista que lo más importante al final es quién va a utilizar la herramienta, ¿vale? Entonces, ahora Sara nos va a contar un poquito cómo se llevó a cabo esa metodología en el proyecto de Saicapac. Eso es, buenos días. Yo soy Sara Martín, como me ha presentado Carlos, pues soy especialista en experiencia de usuario y en el día de hoy os voy a contar un poco cómo nos enfrentamos desde mi departamento a este superproyecto, que como veis era complicado y no era nada fácil. Vale, no, esto no va ahora, pero ya veis el gran spoiler que hemos hecho del vídeo que vais a ver a continuación. Perfecto. Como os digo, cuando nos enfrentamos a este proyecto desde la parte de experiencia de usuario, bueno, pues teníamos en cuenta todo lo que iba a ocurrir, ¿no? Todo lo que quería Saika y todo lo que necesitaba. Y sabíamos que para poder enfrentar todas estas necesidades teníamos que implementar nuestra metodología Design Thinking un poco rediseñada, un poco cambiada para que se enfocara a los productos digitales a los que estamos acostumbrados a trabajar. Por eso abrimos la caja, literalmente, y comenzamos a desarrollar esta metodología que, como vais a ir viendo en este diagrama que estáis viendo en pantalla, sigue un mix de metodologías, Design Thinking, Lean UX y Scrum, ¿vale? Para conseguir al final que los usuarios vaya pasando toda la información y que podamos desarrollar la herramienta junto con ellos. Empezamos esta primera dinámica haciendo research, ¿vale? Investigación tanto con los stakeholders como con los diferentes usuarios para que nos contaran al final cuáles eran sus principales problemáticas, qué es lo que estaba fallando, porque creo que no lo han comentado mis compañeros, pero ya existía una B2B de Saika. Entonces teníamos mucha información sobre los usuarios, sobre cómo lo utilizaban y sobre cuáles eran las principales fortalezas y complejidades que se enfrentaban en el día a día. Toda esta investigación se consiguió definir en una estructura y se priorizó junto con los usuarios y junto con los stakeholders de Saika y se materializó tanto en la arquitectura como en un prototipo y finalmente en un diseño visual, que es el producto final que vais a ver a lo largo de esta presentación. ¿Cómo empezamos? Pues la parte de investigación empezó por hacer un taller. Como estáis viendo en pantalla, juntamos a un montón de personas
de Saika, todas esas personas implicadas en el proyecto que nos tenían que dar toda la información que ellos ya sabían, pero que nos tenían que transmitir. Juntamos en una sala a gente de Saika de IT, a gente de Saika de negocio, de marketing. Abel, que está aquí presente, también estuvo ese día, y también estuvo Carlos y gente de Iberus, ¿vale? Porque al final teníamos que unir fuerzas y todos nuestros conocimientos de un lado como de otro. Nos juntamos todas estas personas en una sala para hablar y definir ese objetivo del proyecto, ¿vale? Como sabéis y como hemos comentado ahora mismo, Saika tenía sus retos y nosotros conocíamos la tecnología, pero teníamos que debatir y ponernos en conjunto para llegar a definir el roadmap del proyecto. Esto es tan importante porque al final el proyecto es largo, hemos estado trabajando mucho tiempo y si venía cualquier adversidad, nos íbamos del tiempo y nos íbamos del camino, siempre podíamos volver a ese reto que debatimos juntos y que estábamos construyendo desde el primer momento entre todos. Además, en este primer workshop, como estáis viendo en el vídeo, estábamos en esa primera dinámica haciendo una diana de proyecto, ¿vale? La diana no solamente definimos el reto del mismo, sino también los objetivos que lo iban a definir como un éxito, las expectativas que podían estar alrededor y los riesgos, para siempre tenerlos en cuenta y poder mitigarlos si sucedía. Os prometo que en la diana nadie salió herido, a nadie le disparamos, pero configuramos esta diana de proyecto compleja donde todos tenían muchas cosas que decir y donde todos los usuarios nos estuvieron contando. Pero una de las dos, creo, incluso personas que vinieron a esa primer taller, no solamente estaban de un lado, sino que también nos estuvieron contando gente de la parte de servicio y atención al cliente, porque al final ellos tenían el contacto directo con el cliente y no podíamos perder toda esa información. Incluso me acuerdo que vinieron desde Sevilla para contarnos toda la información in situ. Como os digo, el principal objetivo de este reto era conseguir una definición del proyecto y entre todos definimos el proyecto como un único canal de plataforma y comunicarnos que fuese intuitivo y atractivo y que facilitara y mejorara el proceso y el modelo de relación de Saika con sus clientes, basado en la transparencia y en la agilidad. Como veis, el reto no fue nada fácil, teníamos muy bien alto el listón, pero bueno, yo creo que estuvimos a la altura. En ese mismo día, además de hacer esta dinámica, hicimos un mapa de experiencia. El mapa de experiencia, os prometo que durante esta sesión salimos, respiramos, ¿vale? Y luego volvimos, porque fue bastante intensa, pero en esta parte de la dinámica lo que estuvimos haciendo fue un mapa de experiencia completo. No nos centramos solo en cómo a día de hoy los usuarios hacen un pedido, cómo piden sus cajas. No, eso hubiera sido lo fácil, entre comillas, sino que estuvimos viendo cómo pedían nuevos productos, cómo veían su stock, cómo generaban nuevos proyectos, que eso sería como todo el antes. Y luego también estuvimos viendo el después, cómo generaban cualquier tipo de... cómo veían sus pedidos que habían realizado, cómo gestionaban las incidencias, las no conformidades, cómo veían los KPIs de Saika con sus clientes y los clientes con Saika, ¿vale? Entonces, al final, desarrollamos un mapa de experiencia que, como estáis viendo en el vídeo, justo cuando grabé estaba el mapa todavía vacío, pero nos esforzamos y no dejamos ni un huequito vacío, llenando post-it por post-it cada una de las diferentes etapas. De este primer workshop, que fue bastante intenso, sacamos un montón de conclusiones y las dos principales que quiero compartir con vosotros el día de hoy fueron estas. Primero, que Saika tenía esa necesidad de que sus clientes vieran los productos que tenían. Como ha comentado antes Carlos, los productos que Saika diseña para cada uno de sus clientes son únicos. Es decir, crean la mejor caja para que tú transportes tu vino, tus frutas, tu libro, lo que tú necesites que metas en esa caja. Y además lo pone con el diseño que tú pides, con las cintas de rasgado que sean correspondientes y los hendidos y la forma. Entonces, al final, todo ese catálogo que estaba vivo y que es súper personalizado no se estaba viendo y no era tan visual en la anterior B2B. Y por otra parte, Saika también veía esa necesidad de comunicarse con sus clientes, de poder transmitir en los estados de su pedido, poder transmitir cómo había validado su pedido, cómo lo había llevado a producción, cómo lo estaba entregando. Todas esas comunicaciones que no fuesen activas, sino que tú lo pudieses ver siempre en la B2B de una manera muy sencilla. Como os comentaba al principio, soy especialista en experiencia de usuario y la investigación, si no le preguntamos a los usuarios, no está completa. Teníamos que contrastar todo esto para que nos dijeran ellos al final
qué era lo que necesitaban. Entonces, lo que hicimos fueron entrevistas con usuarios y think aloud test. Entiendo que más o menos podéis haceros una idea que fueron las entrevistas, pero los think aloud test no dejan de ser test que hicimos con unas pequeñas tareas en la B2B que tenían y que llevaban utilizando todo ese tiempo, que es un poco lo que estáis viendo a mano derecha. Fueron navegando por su B2B y explicándonos cómo hacían sus principales tareas, pues hacer un pedido, ver el stock, ver los productos. Y ahí nosotras, entre líneas, íbamos viendo pues, qué es lo que fallaba y qué es lo que sí que les gustaba. Como veis, pues estuvimos viendo y hablando con clientes que son clientes actuales de Saika para que tener al final la información más veraz posible de las empresas que estáis viendo en pantalla. De estas entrevistas y de estos testings sacamos un montón de conclusiones muy importantes y quiero compartir el día de hoy con vosotros dos en concreto. Uno, tal y como veíamos que decíamos por parte de Saika, los usuarios nos transmitieron esa necesidad de ganar en autonomía. Es decir, tenían esa necesidad de conocer información por ellos mismos. No tener que mandar un mail, no tener que llamar, sino que ellos mismos querían poder informarse a las 12 de la noche, si querían, de cómo estaba su pedido, de cómo eran sus productos, de qué pedido hizo mi compañero ayer para yo no equivocarme. Y tener toda esa información muy a la mano. Al final también, yo me acuerdo que en este proyecto, una de las grandes preguntas que siempre comentábamos era que los clientes siempre preguntaban, ¿dónde están mis cajas? Pues ahora ya lo podían solucionarlo por ellos mismos. Y por otra parte vimos que al final estamos hablando de una B2B. Una B2B no deja de ser una herramienta profesional para un puesto de trabajo. Entonces vimos que todo lo que les facilitara la vida a los clientes iba a ser bueno tanto para los clientes como para Saika. Por eso la funcionalidad de repetición de pedido era vital, porque tú así podías ver un pedido que habías hecho no hace mucho tiempo y podías repetirlo, cambiando quizás una cantidad y ya lo tenías. No tenías que estar empezando de nuevo cada día para generar un nuevo pedido. No sé si os ha parecido raro, pero he compartido con vosotros varios vídeos y somos mucha gente metidas en una sala. No me acuerdo si en esa sala había ventilación o no, porque en ese momento no nos preocupábamos de eso. Eso era febrero y enero de 2020 y justo en mitad de este proyecto llegó el COVID. Lo he puesto verde para que no se me fuese mucho de los colores de la presentación, pero llegó el COVID y era marzo de 2020 y en las capitales europeas estaban vacías, los sanitarios estaban dando todo para salir de la pandemia mundial. No sabíamos ir al supermercado con mascarilla, con guantes. Aún todavía de esto desconocíamos bastante. Y como veis en la parte de la izquierda, yo y todo el equipo de Iberus, los 1.500 empleados, incluso antes de que se diera el estado de alarma, nos estábamos yendo a teletrabajar. Así que metimos en nuestras mochilas todo. Yo me fui con la pantalla en mis manos y me fui en el tranvía con ella a mi casa a poder seguir con este proyecto. Así que, como os comentaba antes, tras todas las conclusiones que sacamos de la investigación, se convirtieron en una arquitectura de la información. La arquitectura, al final, es el esqueleto, la estructura de la B2B. Y la configuramos gracias a validaciones con el equipo de Saika y también gracias a toda la información que nos dio el equipo de Mappy. Porque al final ellos tenían muchas reuniones funcionales y conocían mucho las tripas de la herramienta y sabíamos y estuvimos definiendo los contenidos y las acciones y la estructura de la herramienta. Esta arquitectura de la información se transformó en un prototipo muy completo en el que dimos bastante relevancia a la versión desktop porque al final se trataba de una herramienta B2B que los usuarios utilizaban normalmente en su puesto de trabajo en el ordenador, donde, como podéis ver en la parte de la izquierda, en un estilo dashboard, los usuarios tenían a mano todos sus productos, todos sus pedidos, todo su stock, todos sus KPIs, para que pudieran consultar esa información. Y en la propia home, como ya estáis viendo, tenían esa información que ellos necesitaban al día a día de saber cuántas órdenes has hecho, saber cuántos pedidos tienes pendientes, para tener esa necesidad de información sin ni siquiera hacer nada. No nos podemos olvidar de que había otros usuarios que, bueno, tenían estas necesidades de información, pero un poco más móviles. Por eso también desarrollamos una app que te ofrecía lo mismo que tenías en la versión desktop, pero en tu propia mano. Puede gustar visualmente más o menos el prototipo, pero el equipo de UI de Iberus, en concreto Irene Fernández, se encargó de hacer el diseño visual de la herramienta. En el diseño visual no solamente se habló de colores y de al final del sistema de diseño de la herramienta, sino que también se trabajó mucho el diseño de interacción, es decir, esa relación
que ocurre entre el usuario y la máquina, por así decirlo. Como en la máquina te informa y la B2B te informa de que ese producto es clicable, de que esa imagen la puedes hacer más grande, de que tú haces algo y la herramienta te responde y te dice que lo has hecho bien, que gracias por tu pedido, que te vamos a contestar dentro de nada, para que al final no te sientes solo y para que al final no tengas que ser tú siempre el proactivo. Os iba a decir que os iba a hacer un spoiler, pero no, porque ya lo habéis visto. Voy a acabar mi parte de la presentación con un pequeño vídeo donde os vamos a resumir de manera muy dinámica y muy visual todo lo que os he contado, pero no quería terminar mi partecita de este webinar sin contaros las dos grandes lecciones que saqué de este proyecto. La primera es que aprendí todo lo que tenía que saber de las cajas para el resto de mi vida. El equipo de Saika nos hizo una formación in situ. Nos contaron al final cómo estaba compuesta la caja, todos los elementos, todas las máquinas que hacen falta para hacer una caja. Saben mucho y a partir de ahora todos nosotros sabemos mucho sobre las cajas y sabemos identificarlas. Y por otra parte nos dimos cuenta de que no había quien nos parara. Una pandemia mundial nos vino de lleno y supimos mantener las ganas, la intensidad y obtener buenos resultados, y por eso hoy os estamos contando esto aquí. Así que os paso con el vídeo y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Sara. Yo creo que ha quedado muy claro la metodología que se siguió y cómo se le dio la importancia que se merecía, ¿no?, al usuario final de la aplicación. Vale, pues una vez visto eso, vamos a ver un poco cómo se enfocó a nivel de tecnología, ¿vale? Teníamos claro cómo teníamos que enfocar a nivel de metodología del proyecto, pero la otra parte importante era ver cómo a nivel tecnológico resolvíamos todos esos retos que teníamos, ¿no? Bueno, pues aquí le voy a dejar que Mapi nos explique un poquito cómo se enfocó a nivel tecnológico. Vale, buenas, yo soy Mapi, como ha dicho Carlos, soy arquitecta de SAP Commerce. Bueno, las herramientas que utilizamos para
resolver este proyecto de la B2B, como ha dicho ya Carlos antes, fueron SAP Commerce, utilizamos Spartacus y SAP STPI, SAP Cloud Platform Integration. Utilizamos como backend de esta B2B, utilizamos el SAP Commerce, el producto SAP Commerce Cloud, con el que aprovechamos parte de la función de la gestión de usuarios y de roles de usuarios, jerarquías, permisos en la B2B. Utilizamos su motor de búsqueda, o sea, su motor de precios, y nos facilitó la personalización de catálogos por país cliente. Luego veremos un poquito mejor cómo utilizamos todo esto para resolver los retos. Decidimos hacer una B2B con un frontal un poco más ágil para tener una mejor experiencia de usuario. Entonces, utilizamos un frontal desacoplado utilizando Spartacus, que es una herramienta que nos está dando SAP para llevar ahora tanto las B2B como las B2C, todos los proyectos con SAP Commerce se están usando con una mejor experiencia de usuario utilizando Spartacus. Y para todas estas integraciones, para traer los datos tanto de SAP como de GPT, pues utilizamos el Cloud Platform Integration de SAP, que nos facilitó todas estas conexiones, tanto con SAP como con sistemas, o sea, SAP sistemas on-premise o SAP sistemas no SAP. Vale, entonces ahora vamos a ver un poco cómo se definió la arquitectura de esta B2B. Entonces tenemos como primer punto clave de esta arquitectura es SAP Commerce Cloud, que lo utilizamos como backend de esta B2B, como repositorio único en el que tenemos la información tanto de SAP como del sistema GPT. Toda esta información, toda la que traemos de SAP, lo estamos trayendo utilizando SCPI, que es nuestro middleware de integración. Y también hemos utilizado, para traer la información del sistema GPT, hemos utilizado el Cloud Hot Folder. ¿Vale? Al final es una carpeta que nos da SAP en Azure, en el que GPT deja unos CSVs y con esos nosotros los transformamos de manera que los podemos guardar en SAP Commerce. Por el lado del frontend, ya hemos dicho que utilizamos un frontal desacoplado con Spartacus. Esto frontend también lo ha nombrado Sara, son totalmente responsive e incluso tenemos 2 aplicaciones publicadas en los marketplaces de iOS y de Android. Y vale, con la parte de la arquitectura, bueno, tenemos también el potente motor de Solar que nos da SAP Commerce para facilitar todas las búsquedas del portfolio. Y ahora pasamos a ver cómo hemos ido resolviendo cada uno de estos retos. El primer reto, bueno, los retos ya los ha nombrado Carlos antes. Entonces, el primer reto era la diversidad de clientes y usuarios. Entonces, SAP Commerce nos da unos aceleradores, unas extensiones para la B2B con la que nos facilitó ya un poco el poder tener toda la gestión de roles de usuario y de clientes que necesitaba la B2B de Saika. Simplemente tuvimos que adaptarnos un poquito a lo que ellos querían, pero ya la B2B, las extensiones, el acelerador de B2B que nos da SAP Commerce nos facilitó bastante. Después tenemos una complejidad con el pricing, porque cada cliente tiene su propio precio, tiene sus propios productos, diferentes monedas. Entonces, SAP Commerce nos da el Price Factoring, es una herramienta que nos ayuda a gestionar
la multimoneda, tener a personalizar los precios según el cliente, a tener diferentes rangos, escalas de precios según la cantidad que se va a comprar. Por otro lado, otra necesidad era tener un catálogo personalizado, un catálogo de productos personalizado por cliente, porque cada cliente tiene sus propias cajas. Puede ser que alguna caja sea la misma para varios, pero aun siendo la misma para varios, puede tener en la B2B quiere ver un texto diferente, que lo pueda reconocer él mismo. Entonces, con SAP Commerce tenemos la posibilidad de hacer restricciones en el servidor para poder controlar la visibilidad de datos en el frontend. Entonces, les asignamos unos grupos de clientes los grupos de clientes a los materiales y con esto ya conseguimos personalizar el catálogo de cada cliente. Para el control del stock, aquí nos encontramos con productos que tienen stock, productos que el stock se fabrica según demanda. Entonces, decidimos, además tenemos stock que viene de 2 sistemas diferentes, parte de stock viene de GPT, parte de stock viene de SAP. Entonces, a través de SCPI y a través de Cloud Hot Folder estamos cargando un snapshot del stock 4 veces al día, pero hay puntos clave en la B2B que el cliente necesita saber el stock al momento. Como por ejemplo en el detalle, cuando entra un pedido, quiere saber cómo está el stock de su material. Entonces, en esos momentos estamos haciendo unas consultas mediante una RFC al sistema de SAP para controlar el stock en el momento. El siguiente reto era que necesitábamos una B2B que fuera multipaís y multidioma, ¿vale? Pero al final lo tenemos en italiano, portugués, francés e inglés. Y tenemos precios tanto en euros como libras y dólares. Entonces, la base de cualquier acelerador de SAP Commerce ya nos proporcionó ambas funcionalidades. Luego las diferentes fuentes de información, como ya hemos dicho, tenemos datos que vienen tanto de SAP como vienen de GPT. Entonces, con SAP Commerce, a través de SCPI, nos facilitó poder hacer toda esta integración y adaptamos los CSVs que vienen desde GPT, los que nos dejan en una carpeta de Azure, los adaptamos de manera que luego que pudieran convivir ambos datos en la base de datos de SAP Commerce. Y por último, y lo más imprescindible para una B2B o cualquier herramienta, es que tenga una buena experiencia de usuario. Nosotros utilizamos Spartacus porque ya nos da un frontal desacoplado de SAP Commerce, del backend de SAP Commerce. Entonces, esto da una mayor fluidez, da tiempos de espera que son más cortos. Entonces, para el usuario es más fácil trabajar, eso es más ameno. Entonces, vale, pues ahora ya para terminar, Abel nos va a contar un poco si de verdad se cumplieron o no las expectativas y conseguimos abordar de forma satisfactoria todos los retos que se habían planteado. Bueno, pues para el último punto, al final nosotros desde un primer momento como pura empresa industrial que somos, la herramienta y el proyecto tenían unos objetivos de uso y por ende un retorno de la inversión. Si nos vamos a si vamos a analizar los primeros resultados, creo que es interesante compartir las cifras correspondientes a las consultas que los clientes han ido haciendo a través de la B2B. Actualmente estamos rondando las 21.000 consultas al mes. Esto, si lo traducimos en cuanto son horas de ahorro para, pues esas interrelaciones que hay, esas comunicaciones, email, llamadas, etcétera, etcétera, estamos hablando de unas 1.000 horas en 2022, lo que serán unas 1.100 horas a final de año tenemos estimado,
¿Por qué? Porque al final lo que nos proporciona la herramienta es, bueno, o lo que les proporciona a los usuarios, a los consumidores finales, es una autonomía para resolver aquellas pequeñas, bueno, cuestiones, dudas que surgen en el día a día, que son de fácil solución en muchos de los casos y, bueno, lo que les hemos dado es la posibilidad de, a través de un canal de comunicación y de manera autónoma, bueno, pues que se la resuelvan por ellos mismos a través de su app, ya sea por el móvil o ya sea por su ordenador o tablet. Esto nos proporciona a nosotros unos ahorros muy significativos, pero que además no solo esas horas las ahorramos para eso, sino que, bueno, ese tiempo actualmente lo estamos dedicando a realizar acciones de un mayor valor añadido a nuestros clientes, el cual, pues, el resultado y la relación con ellos ha mejorado. Eso en términos lo que son cuantitativos. Si nos vamos a algo que tiene que ver más con, pues bueno, con el valor diferencial que esta aplicación está ofreciendo a nuestros clientes en el mercado, yo sí que me gusta resaltar un dato, y es que analizando las primeras estadísticas que tuvimos y se ha visto conforme ha pasado el tiempo, es que en torno al 22% de las consultas que estamos realizando, cuando hablo de consultas, que no lo he comentado anteriormente, son, pues bueno, que un cliente consulte el stock, el estado de su pedido, que un cliente pueda descargarse un albarán, una factura, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que nosotros denominamos consultas. Pues, como os decía, entre el 22% y 23% de esas consultas actualmente se están realizando fuera de horario laboral, es decir, en torno de 7 de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que consideramos desde Seika que estamos aportando a nuestros clientes respuestas cuando antes resultaba no imposible, pero difícil estar disponibles en todo ese periodo de tiempo de 24 horas, los 365 días del año. A día de hoy en el mercado es algo que es diferencial, que no lo tiene ninguno de los competidores y por ende, pues yo creo que es algo que es un aspecto muy diferencial que nos ha aportado esta B2B. En conclusión, y creo que hablo en nombre de todos los integrantes del proyecto de Seika, la nueva B2B de Seika Pack ha supuesto la creación de un nuevo canal de comunicación e interacción con nuestros clientes, lo que nos ha proporcionado, pues bueno, mejorar o favorecer la relación y el servicio que les aportamos actualmente en ellos, y en un aspecto ya más global, pues nos ha permitido diferenciarnos en el actual mercado en el que nosotros estamos trabajando. Muchas gracias, Abel. Ya simplemente teníamos aquí, pues, por ver un poco el resultado final, ¿no? Parece ser que no se ha visto, además, había algún problema, ya no se han visto los prototipos en esa parte de la presentación. Bueno, os enseño un segundito cómo quedó la aplicación y ahora Sara os vuelve a enseñar los prototipos, ¿vale? Al final, bueno, pues tenéis aquí algún ejemplo de cómo quedó, ¿no? La homepage de la aplicación, el catálogo de productos, listado de pedidos, el detalle de un pedido con los diferentes estados por los que ha ido pasando, el carrito de la compra, un poco atípico porque estamos hablando, como decíamos, de un B2B, ¿vale? Con muchas líneas, con muchas unidades por línea, una pantalla de KPIs, ¿vale? Una serie de indicadores que eran necesarios que el usuario pudiera visualizar en este caso. Y bueno, y una ejemplo de pantalla de configuración de usuario con cambios de contraseña, preferencia de idioma, de moneda y demás, ¿vale? Entonces, si quieres, Sara, muestra un segundito los prototipos otra vez. Sí, sin problema. Creo que a veces no se ha podido ver, pero bueno, lo volvemos a ver de nuevo. Estos son los prototipos en los que se transformó la arquitectura de la información, como hemos comentado antes. Y bueno, pues os enseñaba en mi parte de la presentación únicamente la home, para que veáis un poco que nuestra estructura de categorías la pusimos en un tipo dashboard en la parte de la izquierda. Y como veis, pues en la página principal los usuarios ya podían tener mucha información, que es un poco lo que la que nos estaban pidiendo, ¿no? Esa posibilidad de ver, pues, esos datos más cuantitativos de un poco de la situación y del estatus de ellos con Seika, así como pues, información sobre los últimos pedidos, los principales KPIs y un acceso muy, muy rápido a las diferentes categorías, ¿vale? Pues para poder acceder a los pedidos y a la parte de los productos. Estos prototipos se convirtieron al final en estos diseños visuales
Y al final, una de las cosas que también hemos comentado al principio y lo bueno de Iberus Digital es que la propia empresa, ¿no? Nos permite trabajar de los desarrolladores técnicos con las propias especialistas en experiencia de usuario de manera conjunta. Y es por eso que estáis viendo ahora el diseño visual y antes han comentado, Carlos, cómo se desarrolló el sistema y es igual, ¿vale? No hay variaciones y lo que estáis viendo ahora mismo es una maqueta y lo que os ha enseñado Carlos es la B2B como la utilizan los clientes actualmente. Ok, pues por nuestra parte nada más. Tenéis aquí los datos de contacto de todos los que hemos participado, ¿vale? Tenemos un ratito para hacer preguntas, que si alguno tiene alguna duda, quiere que comentemos algo, que volvamos a alguna parte, y si no, pues bueno. Más allá del webinar, tenéis aquí nuestro dato de contacto para contactarnos a cualquiera de los 4 si necesitáis más información. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere que volvamos o que incidamos en alguna de las partes que hemos contado? Bueno, pues nada, no hay preguntas. Entonces, si os parece, damos por finalizada el webinar. Como decía, más allá de este rato, pues tenéis aquí nuestros datos para contactarnos por email ante cualquier duda. Y nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado, por haber asistido y encantados de haberos contado el caso de Saika. Eso es, muchísimas gracias.